mi clase se va a ir en 4 puntos. Primero la presentación, me voy a presentar. Después conceptos previos que probablemente ya se los dijeron bien Claudio y Fabián, pero igual los voy a refrescar. Después vamos a ver tareas en NLP clínico y finalmente la resolución de tareas con modelos de inteligencia artificial. Entonces, en mi presentación les quería contar un poco más de mí. Yo soy Tamara, soy de Santiago, estudié Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de Chile y también hice un magíster en Economía Aplicada. Después trabajé un tiempo y después quería seguir aprendiendo, así que me metí al doctorado en Ingeniería Computación. Y trabajo en NLP, aunque mi tema no es tanto clínico, o sea, tiene que ver, pero más que nada me dedico como a ver cómo los modelos se entienden como estereotipos sociales en estos modelos de inteligencia artificial. Y bueno, con eso, de ustedes, bueno, son muchos, entonces lamentablemente no los puedo conocer uno por uno, pero sí leí sus presentaciones en WhatsApp. Me di cuenta que tenía muchos background súper interesantes, como mucha mezcla de cosas de salud y también de cosas ya más con el área de la tecnología, así que eso espero quizás durante esta tarde nos conozcamos un poquito más. Y ahora sí voy a empezar con los conceptos. Si alguien tiene una duda, me puede interrumpir, levanta la mano y me pregunta, ¿ya? Entonces, de los conceptos previos, vamos a hablar de qué es una tarea, un dataset, NLP clínico y biomédico. ¿Ya? Quizás estos conceptos ya lo hablaron, pero los voy a repetir rápidamente. Bueno, tarea es un tipo específico de problema que se busca resolver usando un modelo de NLP. ¿Ya? Entonces, es como simplemente un problema que queremos resolver con nuestro modelito. Por ejemplo, puede ser clasificar texto, clasificar palabras. Y para hacer concretamente, hacer un modelo que resuelva una tarea, necesitamos un dataset. ¿Ya? Y un dataset es como algo mucho más concreto, tarea es como algo más conceptual. El dataset ya va a ser un conjunto de datos, o sea, va a ser texto, ¿cierto?, con etiquetas, y que va a servir para entrenar, validar, evaluar una tarea específica. Y es usual que una tarea se pueda evaluar con diferentes datasets. Entonces, por ejemplo, la tarea de análisis de sentimiento, como dice el nombre, la tarea, vamos a hacer que un modelo de inteligencia artificial reciba un texto y va a decir qué tan positivo, negativo, neutral es el texto, ¿ya? Entonces, acá sale el objetivo, que es lo que mencioné recién, y después el modelo tiene que decir qué tan positivo, negativo, neutral le parece el texto. Y para resolver esta tarea, que es como una tarea muy clásica, muy conocida, hay muchos datasets. O sea, de hecho, si ustedes lo googlean, van a encontrar muchos datasets, por ejemplo, en Kaggle, que pueden resolver esto. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes es el dataset Stanford Sentiment Tree Bank, que es como un paper que apareció hace tiempo y que ha sido como utilizado para evaluar muchos modelos como históricamente, y que consiste en comentarios de películas y que cada uno de estos comentarios de películas tiene una etiqueta si es positivo, negativo o neutral. Entonces, por ejemplo, esos son algunos ejemplos de los comentarios que tiene este dataset. Y también, por ejemplo, está otro dataset que sirve para la misma tarea, pero, por ejemplo, acá son comentarios de Twitter. Entonces, como que descargaron comentarios de Twitter y como que los etiquetaron, si era positivo o negativo. Y fíjense que, por ejemplo, acá la tarea solamente va a ser positivo o negativo, y en la otra también estaba neutral. Entonces, como que la tarea como que puede ir variando según el dataset, pero al final es una tarea como similar, ¿ya? Entonces, eso es como que son los conceptos, probablemente ya se los repitieron, pero por si acaso. Y les quería como comentar brevemente cómo se construyen los datasets. Vi que estaban como discutiendo algo que tiene que ver. Y bueno, los datasets son como súper importantes en NLP porque son recursos como que al final nos permiten como entrenar los modelos. Y estos datasets, bueno, se construyen de texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siguiendo con la línea del ejemplo de análisis de sentimientos, por ejemplo, imaginemos que queremos construir un dataset con texto y que yo lo quiero clasificar en distintas categorías, positiva, negativa, neutral. Entonces, yo tengo como intención de crear este dataset y cómo yo le coloco la etiqueta. Bueno, como que lo ideal es preguntárselo a humanos, como que el humano es como el que al final tiene como la respuesta más confiable, y le vamos a pedir a humanos que entonces que etiqueten cada uno de estos textos con positivo, negativo, neutral. Pero es mucho más valioso si lo pedimos a más humanos, o sea, mientras más humanos tengamos, va a ser mejor que nos digan cada uno qué opinan de cada texto. Y mientras más humanos como que haya, va a ser mejor, aunque siempre como que eso va a ser quizás más costoso, va a ser como a veces
muy difícil de conseguir, pero mientras más hayan, va a ser mejor. Y después que cada uno etiqueta como dice ya, este es un texto, yo digo que este es positivo, después otra persona dice que es negativo. Vamos a tener entonces que cada uno dijo como ya, yo creo que el primer dato es positivo, no sé, neutro, neutro, positivo. Entonces va a pasar que, por ejemplo, si hay una oración que es muy evidente, por ejemplo, un comentario en una película, me gustó la película, probablemente va a ser un comentario muy fácil de etiquetar y todos van a decir positivo, pero quizás si algo más ambiguo, entonces ahí como que va a haber como diferencias, ¿ya? Entonces como que, como para medir como qué tan están de acuerdo todas las personas que etiquetaron, después se mide como el agreement, ¿ya? Entonces el agreement, que creo que es lo que estaban discutiendo, por ejemplo, una métrica para medir eso se llama capa, que va a ser un número real del 0 al 1 y que va a decir qué tan de acuerdo estuvieran las personas etiquetando los datos. Entonces, si es muy bajito, es que había poco agreement, y si es muy alto, es que había como mucho acuerdo. Entonces, por ejemplo, uno siempre va a querer que el dataset tenga como agreement alto, porque eso dice que las personas todas están de acuerdo con que tiene esa etiqueta y eso es como más confiable. Y eso también como que también puede ser como un indicativo de que quizás no es una tarea tan difícil de resolver, pero eso igual depende de los datos. Y, por ejemplo, un agreement muy bajo va a ser como muy poco confiable, como entrenar un modelo con esos datos, y además va a pasar de que también va a ser una tarea quizás muy ambigua, porque si las personas en sí no se pusieron de acuerdo, va a ser también muy complicado para un modelo también hacer la tarea. Entonces, eso así como paréntesis de los datasets. Y ahora, volviendo a los otros conceptos, el NLP clínico, que yo creo que ya han hablado mucho, es cuando trabajamos con notas clínicas reales escritas por profesionales de la salud. Entonces, en el NLP clínico, igual es un tipo de datos que va a ser como bien costoso, porque necesitamos que personas como expertas, ¿cierto?, como que escriban estos datos, y además como son datos como de personas reales, son datos que quizás van a ser sensibles, entonces hay que ver que se cumplan como criterios de privacidad, entonces como que son datos como un poco caros, ¿cierto?, de conseguir. Entonces como que es uno de los desafíos. Y ejemplos de datos que pueden servir para el NLP clínico son las historias clínicas, las notas de evolución, ¿cierto?, de un paciente. Y hay algo, ¿cierto?, que también se llama biomédico, que también es como súper similar, pero que acá se trabaja como con construir modelos o hacer tareas, pero de artículos científicos hasta guías de guías clínicas. Entonces es como que vamos a seguir trabajando con conocimiento clínico, pero esta vez como que va a ser como de una fuente más abierta, va a ser como de un paper, ¿cierto? En general un paper va a ser mucho más fácil de acceder que una nota clínica de un paciente, ¿cierto? Entonces como que en general es como un poquito más fácil como tener recursos para resolver estas tareas. Pero sigue siendo un conocimiento experto, entonces igual va a ser como una fuente que puede ser como limitada. Y con eso entonces pasamos a la parte de la tarea de NLP clínico. Entonces, las tareas que vamos a ver hoy día van a ser dos, que van a ser el reconocimiento de entidades nombradas y las preguntas a respuesta. Entonces vamos a empezar con la primera tarea. Y la tarea de reconocimiento de entidades nombradas es una tarea en que vamos a tener un texto y un modelo nos tiene que decir dónde están las entidades y qué tipos de entidades hay. Y las entidades pueden ir variando dependiendo del contexto. Por ejemplo, así como en algo general, quizás la entidad podría ser nombre y apellido. Entonces yo tengo un texto y necesito un modelo que me diga, acá hay un nombre, acá hay un apellido. Entonces es como que tiene que localizar dónde están los nombres y apellidos y además decirme si es un nombre o es un apellido. Y esa tarea, entonces, en el caso clínico, va a ser entidades, ¿cierto? Pero ahora en vez de nombres y apellidos, van a ser como cosas como de interés médico, ¿cierto? Como enfermedades, como síntomas, como medicamentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está esta imagen que dice como un texto, ¿cierto? Estreñimiento, madre y hermanos fallecidos de, ¿cierto? Entonces, quizás está un poco pequeña, no sé si lo alcanzan a ver, pero si se fijan, hay como marcas, ¿cierto? Que dices como cáncer de colon, enfermedad, ¿cierto? Como hallazgo, ¿cierto? Entonces, como que esas como que son las entidades que anda localizando y clasificando el modelo. Y bueno, entonces, ¿cómo se entrenan tareas así? Con datasets, ¿cierto? Que han sido como realizados por distintos trabajos. Entonces, les voy a hablar, por ejemplo, un dataset que se creó para la tarea NER, que viene de este paper, que no voy a mencionar el nombre, pero está ahí. Y bueno, ellos entonces crearon como un dataset para
resolver esta tarea. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Primero tienen que buscar como una fuente de datos, ¿ya? Para buscar texto, ¿cierto? Entonces lo que ellos tomaron fue una base de datos de Estados Unidos que se llama VAERS. Y esa base de datos lo que va a tener como registros de pacientes que sucede que en Estados Unidos como que si a una persona la pinchan y tiene como un efecto adverso, como que tiene que ir al médico y el médico hace un reporte y eso lo manda a esta base de datos que se llama VAERS. Entonces ellos tomaron datos de ahí y en ese registro hay datos de paciente, vacuna administrada, descripción del evento adverso, resultado y datos del reportante. Entonces es como un informe con harta información y en esos textos como que le pidieron a algunos médicos, a 5 médicos, que etiquetaran este dataset. Y usaron 91 reportes. Y las entidades que buscaron son estas. Ya son 6 entidades que ellos como en su paper, como que nombran así, hacen como cuadro de estadística para como mencionar un poco mejor cuáles son las entidades. Entonces, por ejemplo, investigation, ¿cierto? Dice así como definición, como test de laboratorios y exámenes. Y, por ejemplo, ahí ponen 2 ejemplos, ¿cierto? Hay como los que menciona ahí. Y si se fijan, ahí está el agreement. Entonces, por ejemplo, eso tiene un 07436, ¿cierto? Entonces, como que por lo que vimos en la tablita, como que igual está bien, ¿cierto? O sea, como que los médicos que dijeron en esta palabra hay un investigation, como que está más o menos de acuerdo. Y eso como que lo pueden ver por cada una de las entidades, ¿cierto? Y si se fijan, como que la más baja es esta. Entonces dice como eventos asociados, eventos asociados como al entorno social del paciente. Entonces como fumar, exceso de alcohol, ¿cierto? Abuso de alcohol. Entonces, si se fijan, eso tiene bajo. Entonces los médicos como que no estaban muy de acuerdo cuando encontraban esas palabras. Entonces probablemente si queremos encontrar esto, el modelo le va a costar aún más. O sea, si a las personas les costó, al modelo le va a costar más y aparte va a estar entrenado con datos que no están todos muy seguros. Entonces como que va a ser una tarea muy difícil de solucionar. Eso. Y eso es como el texto en inglés. Y en el caso de esta tarea en español, también la profesora Jocelyn, ¿cierto? Con los chicos Fabián y Claudio, ¿cierto? Ah, no, no está Claudio. Trabajaron en este paper, ¿cierto? Que quizás ya se lo nombraron, que es como sobre la lista de espera, ¿cierto? Esta lista de espera de nuestro país, ¿cierto? Que tiene como registros de pacientes también. Entonces ellos también tomaron esta lista de espera y hicieron lo mismo que los otros autores, ¿cierto? Es como que juntar médicos y pedirle que hicieran como reconocieran entidades. De hecho, como que esta imagen que les mostré delante viene del paper. Entonces, esto es como que es como un ejemplo de lo que ellos hicieron. Entonces, ahí, para quienes les interese, para que lean el paper. Eso con la tarea de NER, ¿cierto? Ahora vamos a ir con la tarea de pregunta-respuesta. La tarea de pregunta-respuesta, esa es su definición. O sea, son preguntas que le vamos a hacer a un modelo y que vamos a querer una respuesta y ver qué también lo hace. Entonces, en esta tarea es bien amplia y un dataset como bien famoso es PubMed-QA. Este PubMed, no sé si lo estoy diciendo bien en todo caso, es una base de datos que es muy conocida en la literatura biomédica, ¿ya? Entonces hay muchos papers, ¿cierto?, de medicina. Y unos autores entonces tomaron esta gran fuente, ¿cierto?, porque es como que esto es como algo muy, como que no está en cualquier parte, ¿cierto? Como que tener fuentes de datos de conocimiento médico es como algo súper como escaso, entonces como que ellos tomaron esta gran fuente de datos y trataron de crear un dataset de pregunta y respuesta. Entonces lo que hicieron fue tomar los papers y evaluar como un tipo de paper que es como que busca responder una pregunta, o sea, así como, no sé, como es cierta condición como un factor de incidencia en cierta enfermedad, entonces buscaron como muchos papers que venían a responder preguntas y después dijeron ya, entonces vamos a tomar como el paper, vamos a sacar una pregunta de ese paper, vamos a ver lo que hicieron los
los autores y vamos a dar una respuesta a partir del mismo paper. Entonces encontraron muchos papers que iban a hacer sus preguntas y sus respuestas. Entonces, estas respuestas van a ser tipo sí, no, quizás, a temas médicos. Y cada pregunta está asociada a un resumen, a un abstract de un artículo científico y a una respuesta correcta. Y su objetivo es evaluar si los modelos de lenguaje o sistemas automáticos pueden leer un texto biomédico y responder preguntas de manera precisa como lo haría un experto humano. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo del paper que ellos muestran. Entonces dicen la pregunta, ¿cierto?, que es bastante técnica, entonces no la podría traducir, la verdad. Después hablan del contexto, ¿cierto?, que dicen como que hicieron un experimento, ¿cierto?, ven como los hallazgos que encontraron, y después como la conclusión, ¿cierto? Y con eso después tienen la respuesta que sí, que lo que preguntaron era eso. Entonces son como preguntas que vienen de papers. Y los autores como que encontraron muchos papers, encontraron como que dividieron como su dataset en tres partes, como en una parte que es etiquetada, donde tienen como la pregunta, el contexto, la respuesta larga, ¿cierto? Que es como, no sé, en el estudio se encontró que esto sí, no sé qué. Entonces, esa es la respuesta larga. Y eso lo hicieron como para cada una de estas estructuras, pero la separaron según la etiqueta, si era como etiquetada o no, y cómo se etiquetó. Entonces, por ejemplo, esta parte del dataset que dice como el label, ¿cierto?, como el etiquetado, es como de 1000 preguntas-respuestas, y esas respuestas las dieron médicos. O sea, como que le dijeron a los médicos, lean este paper y vean si esto es sí, no, quizás. Entonces, esta parte es como que lo hicieron los médicos. Después hubo una parte que no la etiquetaron, o sea, está la pregunta, está el contexto, está la respuesta larga, pero el sí, no, quizás, no se sabe, como que no está sin etiquetar. Y si se dan cuenta, lo que etiquetaron fueron 1000 y esto ya está en los 60.000. Y hay otra gran parte que es como 200.000 que lo etiquetaron, pero lo etiquetaron como de forma artificial, es decir, como con heurística, como de alguna forma con un modelo, dieron una posible respuesta. Pero esto como que no es como tan seguro, porque no lo vio un médico. Entonces, como que esos son como los tamaños del dataset. Pero lo que quería como destacar es que esa cantidad de como pregunta-respuesta es como muy grande como para el contexto clínico. Entonces, como una de las contribuciones grandes de este paper fue como hacer un dataset grande para preguntas-respuestas. Y otros datasets como de preguntas-respuestas son estos dos, que estos son como de alternativas, ¿ya? Y ahora como recopilando, ¿cierto?, limitaciones de los datasets en tareas clínicas, son varias, porque por un lado requieren conocimiento experto, como que lo ideal es que los médicos digan la etiqueta es esto, y claro, ahí como pedir como a profesionales de salud que hagan un dataset es como algo súper costoso, porque son personas que trabajan como que tienen horarios muy largos y además que tiene como mucho valor su tiempo por hora, entonces probablemente como que es muy difícil a veces crear estos datasets. Y eso, entonces como que el segundo punto y el tercero serían un poco de esto, ¿cierto? Su elaboración usualmente es costosa y tienden a ser datasets pequeños, ¿cierto? Porque no hay como tanta persona que pueda etiquetar. Y finalmente también se desarrolla en inglés principalmente. Y eso igual es como algo un poco del NLP general, que es como que la investigación se desarrolla más en países que hablan en inglés, entonces al final es consecuencia un poco de eso también. Y ahora entonces, con la resolución de tareas de NLP clínico, ya sabemos lo que son las tareas, ¿cierto?, los que son los datasets, y ahora como que la parte final de la clase es cómo los modelos resuelven estas tareas, ¿cierto? Y bueno, eso también es un gran tema, entonces como que les voy a contar así como un poco rápido cómo se hace. Y bueno, entonces empecemos con los que son los modelos de lenguaje. Los sistemas de lenguaje son sistemas diseñados para comprender y generar texto como los humanos, ¿cierto? Está BERT, ¿cierto? También está ChatGPT, que son modelos como bien famosos.
Probablemente ese lo conocen todos, quizás ese no tanto, pero lo vamos a ir viendo en el taller. Y estos modelos, probablemente esto también se lo comentaron, que son como que ha pasado de que, no sé, como que desde las últimas 2 décadas, ¿cierto? Se ha desarrollado un gran avance con estos modelos, se han desarrollado mucho y como que resuelven muchas tareas de forma muy eficiente. Y se dieron cuenta los investigadores de que a medida que tenían más parámetros los modelos, como que eran mejor. Y bueno, esto se explotó mucho ya como desde el 2000, los últimos 5 años, ya como desde de GPT-3, como que ya se ha explotado intensamente esto de qué tan grande puede ser el modelo y cómo mejora el performance. Y entonces como que lo que quiero decir acá es que van a haber como modelos más pequeños, ¿cierto? Y acá van a estar los modelos más grandes. Y estos modelos como el ChatGPT requieren entonces como muchas cantidad de parámetros. Entonces van a ser grandes y también como son grandes van a ser como costosos, ¿ya? Como que, por ejemplo, estos modelos que son más chiquititos uno los puede como entrenar, los puede como descargar, pero ya estos modelos gigantes uno no lo puede hacer a menos que tenga una infraestructura como muy grande, pero también es como algo bien poco probable, como que en general las empresas nomás ya pueden hacer como estos tipos de modelos. Y bueno, estos modelos que son muy grandes se les llaman grandes modelos de lenguaje. Y entonces, ¿cómo van a resolver estos modelos las tareas? Bueno, hay como muchas formas, entonces como que eso es como lo primero que quiero como hacer notar en la clase, que un modelo puede resolver una tarea de muchas formas, ya como que no hay como una forma como un manual de que cómo un modelo puede resolver algo. Pero como que las metodologías que va a poder como resolver el modelo una tarea van a depender un poco de su arquitectura y si es un modelo cerrado o abierto. ¿Ya? Y bueno, también va a depender un poco de los recursos de la persona que desarrolle ese entrenamiento. Entonces vamos a empezar un poco con estos modelos que son, por ejemplo, los enmascarados, que son como ver, ¿cierto? Entonces, estos modelos, por ejemplo, ver es un modelo enmascarado que al final uno le da una frase, París es algo, ¿cierto?, de Francia. Entonces, ver lo que hace es como predecir lo que hay acá, capital, París es la capital de Francia, ¿cierto? Y eso lo predice con 0,997 de probabilidad. Entonces, como que este modelo es como, y varios como tipo ver, así como Roberta, Beto, ¿cierto? Son modelos que están en Hugging Face y son descargables. Entonces eso es como algo importante para ver cómo vamos a poder resolver con ver una tarea. ¿Ya? Entonces como que va a ser descargable y por ejemplo en un Google Colab uno puede usar un ver. ¿Ya? Entonces cuando están estas características, la metodología más usual de resolución es con fine tuning. Entonces fine tuning significa que uno va a tener como un modelo ver, ¿cierto? Y le va a hacer como una transformación con ciertos datos, ¿cierto? Con un cierto dataset para transformarlo en otro modelo que resuelva nuestra tarea. Entonces, por ejemplo, el fine tuning en ver es como que le vamos a pasar ahora como una frase, ¿cierto? Va a estar nuestro ver, ¿cierto? Pero recuerden que ver como que no tiene tiene como que su tarea como inicial debería ser esta, ¿cierto? Sería como predecir como qué hay si es que yo le tapo una palabra, ¿cierto? Entonces, como tiene esa tarea, y yo lo que quiero hacer es que, no sé, por ejemplo, resuelva la tarea de clasificación, ¿cierto? Por ejemplo, si un texto es spam o no es spam, yo lo que tengo que hacer es como enchufarle como otra parte, ¿cierto? Como de arquitectura, como unas redes, que me permitan como transformar este modelo para que pueda adaptarse a la clasificación. Entonces vamos a tener nuestro modelo, le vamos a enchufar como unas capas y después con eso se va a transformar en un modelo que clasifica. Entonces, eso es como el fine tuning, como que le enchufamos algo y como que ahora puede resolver otra cosa. ¿Cierto? Y en ver, por ejemplo, lo que vamos a hacer, muchas veces, por ejemplo, cuando queremos clasificar algo, es que vamos a tener este modelo, ¿cierto? Y nosotros le vamos a pasar una frase. Y esta frase, ¿cierto? El modelo después como que la va a transformar como en un embedding. Entonces, como que ese era el concepto que ya vieron en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, como que este modelo uno le va a poder pasar una frase y lo va a transformar en un vector, ¿cierto? En un embedding.
Entonces ahora con ese embedding nosotros podemos enchufarle, ¿cierto?, una arquitectura tal que va a tomar este embedding y va a pasar por una capa, y esa capa después va a transformarse en algo que me va a predecir si es spam o no es spam, ¿cierto? Entonces como que esa es una forma como bien usual de hacer fine tuning. Es como tomar el embedding del verbo. Y eso, por ejemplo, con los modelos enmascarados. Y también están, por ejemplo, en los modelos generativos, ¿cierto? Si ahora yo le digo, París es la capital de, y entonces el modelo empieza a escribir, ¿cierto? Estos modelos, entonces, como que tienen esta capacidad, y también como que los modelos que son también como capaces de como resolver, que son como asistentes, ¿cierto? Como esta GPT, tienen esta capacidad de que uno le puede preguntar en lenguaje humano y responde como de forma como que de asistencia, ¿cierto? Entonces, estos modelos que tienen como estas características, como que en teoría uno puede hacerle el fine tuning, ¿ya? Como que uno podría hacer esto como de enchufar, ¿cierto? Y hacer un clasificador. Pero eso igual va a depender si el modelo que vamos a usar generativo, su tamaño. En general los modelos generativos son más grandes. Si ya un modelo muy, muy grande, probablemente va a ser infactible poder como sacar su embedding, o sea, hacer como un entrenamiento, porque va a ser muy caro. Entonces como que el fine tuning en los modelos como de este tipo, ¿cierto? Como generativo, que son asistentes, en general es como que va a estar bien poco probable porque van a ser modelos muy grandes. Entonces como que en teoría se puede hacer fine tuning. De hecho hay como varios papers que hablan como de hacer fine tuning más eficiente, como más barato. Pero como que lo usual es como hacer prompting, que es como le decimos así como el lenguaje, así como, oye, tengo este texto, clasifícalo, positivo, negativo, neutral. Entonces acá yo le paso una oración y el modelo me dice es positivo. Entonces como que acá hay como un cambio totalmente como en el paradigma de cómo resolvemos una tarea, porque en este como que tomamos la arquitectura, le enchufamos cosas y entrenamos y tenemos que tener datos. Y acá es como muy así, le decimos directamente lo que tiene que hacer y lo hace, ¿cierto? Entonces este enfoque es como mucho más fácil, ¿cierto? Pero probablemente para que una inteligencia artificial haga esto bien, probablemente tiene que ser un modelo bien bueno, ¿cierto? Entonces como que ese modelo va a ser probablemente muy grande, ¿cierto? Y no sé, pues si quisiéramos hacer esto varias veces, se puede hacer, ¿cierto? Pero no sé, por ejemplo, un modelo como ChatGPT, si uno lo quiere hacer como muchas veces, tendría que pagar, ¿cierto? Y por ejemplo, si es como un modelo abierto, también va a ser un modelo muy grande, entonces también puede ser que uno también necesite como recursos como GPU o cierto servidor para tener un ya, bueno, entonces como que si usamos Llama, ahí va a ser como muy, también puede requerir recursos. Quizás no hay que pagar la API, pero hay que pagar la GPU, entonces como que esto igual es como maravilloso, pero también tiene como algunos peros, ¿cierto? Entonces esos son como los métodos que se puede resolver un modelo las distintas tareas. Y bueno, eso sería mi clase. Esta es la referencia de las cosas que nombré. Muchas gracias.